Primero lo vamos a ver en el giro. Yo veo ese juguete que me gusta, lo quiero coger, o está sonando ese juguete que me gusta, voy a mirar hacia él, voy a inclinar mi oído hacia él y eso me va a producir el giro. Hola Belén, soy mamá primeriza, acabo de tener un bebé y me siento perdidísima. ¿Cómo puedo estimularle? Gracias. El bebé, los primeros meses de vida, lo que necesita es mucha tranquilidad y mucha cercanía de sus cuidadores, sobre todo los 3 primeros meses. Debemos estar constantemente cubriendo sus necesidades. Si un niño necesita dormir, debe dormir. Si un niño necesita comer, le debemos dar alimento. Y eso es fundamental. No debemos obsesionarnos con los horarios, con las estructuras, porque recordemos que el bebé humano viene inmaduro a este mundo y debemos siempre darle ese contexto de seguridad. Mucho porteo. ¿Qué es el porteo? Que los padres le cojan en brazos. Ahora tenemos muchísimas herramientas como mochilas, pañuelos de porteo, porque eso, además de permitir esa seguridad al bebé del piel con piel, ¿no?, de estar en los brazos de mi padre, de mi madre, también le va a proporcionar mucha estimulación vestibular. Recordamos que el sistema vestibular es el órgano sensorial del equilibrio, está dentro del oído interno y es el primero en desarrollarse ya en la vida intrauterina. ¿Y qué es lo que calma a un bebé cuando llora? Que su madre le coja en brazos y le meza. Es el alimento para el cerebro en los primeros años de vida. Y de hecho el mercado sabe qué es lo que necesitan los bebés, porque siempre hay mecedoras, hamaquitas. Por lo tanto, tener una hamaca en casa ergonómica, ¿no?, que permita la postura, ¿no?, que sea respetuosa con la postura del bebé, que no le sentemos de manera precoz, es buenísimo, porque además al niño le permite producirse esa estimulación según va avanzando en su capacidad motriz. Mucha estimulación vestibular y es una forma muy sencilla de proporcionarla. A la vez es muy bueno ya estimular la ruta auditiva. La ruta auditiva de los niños, que está interrelacionada con el equilibrio, porque también comparten la misma zona y el mismo nervio sensorial, lo podemos hacer de una manera muy sencilla, no hay que pensar en cosas complejas. Una madre debe cantar a su hijo canciones infantiles que todos nos conocemos, canciones populares. También hablan de lo bueno que es la música clásica en los bebés, y si eso lo acompañamos con estimulación vestibular es riquísimo. Y luego vamos a hablar del movimiento. El movimiento, sabemos que alrededor de los 3 meses, cuando un bebé logra el control cefálico, puede sostener su cabeza, ya es un momento idóneo para empezar a dejarle en el suelo. Es cierto que a muchos bebés que van a llorar no les va a gustar porque han estado principalmente en brazos o en la cuna y de repente pueden percibir ese entorno de manera hostil. No pasa nada, el padre, la madre le acompaña en ese momento, está con el niño y vamos prolongando el tiempo del suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues comprar, ¿no?, o regalar estas alfombritas que son cómodas, que son blanditas, que son coloridas, mejor que sean con altos contrastes porque los niños los perciben mucho más, y proporcionar juguetes que mediante el movimiento emitan sonidos, emitan luces, porque eso va a producir que el niño quiera manipularlos, quiera jugar con ellos para producir esa respuesta. Y cuando el bebé está en el suelo y esos juguetes le llaman la atención, se va a iniciar ese movimiento voluntario. Primero lo vamos a ver en el giro. Yo veo ese juguete que me gusta, lo quiero coger, o está sonando ese juguete que me gusta, voy a mirar hacia él, voy a inclinar mi oído hacia él y eso me va a producir el giro. Y de ahí van a surgir, por ejemplo, el arrastre, y ya es cuando el bebé se desplaza hacia ese estímulo, y de ahí el gateo y el macaco, que es otro movimiento en el que el niño ya se despega del suelo, y hasta producirse la marcha. Entonces, todo el movimiento motor que tenemos que hacer, favorecerlo. Si tenemos una casa llena de muebles, que sean barreras, que sean peligrosos, que estemos más pendientes de que el niño se va a chocar con la esquina, vamos a vivir en una agonía y el niño no se va a poder mover en libertad. Por lo tanto, tenemos que cubrir bien todo, quitar muebles, que el bebé se pueda mover, que reconozca su casa. Eso también le va a dar muchísima conciencia espacial del entorno. Sé dónde está mi habitación, la de mis padres, el salón, etcétera. Y movimiento libre.
También ya desde el año y medio, 2 años, debemos proporcionarle mucho movimiento en el parque, en el campo, etcétera, porque a través de esa motricidad se va a integrar toda la información sensorial, del oído, del equilibrio, de la vista, la propiocepción, y va a desarrollarse todos los patrones contralaterales o cruzados, las interconexiones hemisféricas. Por lo tanto, desde muy pequeños debemos proporcionar esa estimulación vestibular, la estimulación auditiva. También hablarle mucho a los niños para esta interconexión, el contacto ocular, que les cantemos canciones mientras les miramos a los ojos. El uso de los cuentos también es maravilloso porque tiene muchísima riqueza respecto al lenguaje, en el vocabulario. Ahora tenemos muchísimos cuentos con mensajes además muy positivos y favorece mucho la atención también, la atención a la persona que me lee el cuento y la atención a la imagen del cuento en sí. Es un recurso buenísimo y permite también espacios de vínculo y apego con el cuidador, con el maestro, y movimiento, mucho movimiento.